De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, este 16 de junio, recién desempacado de Zacatecas, con la emoción de haber estado en los primeros eventos de este primer centenario de la batalla más importante de la Revolución Mexicana, la toma de Zacatecas por el gran cuerpo del ejército, la más afamada división, la División del Norte, comandada también por el general más afamado, el revolucionario más afamado que ha dado México y el más conocido a nivel mundial, el general Francisco Villa. Desde este espacio, desde la sociedad, quiero compartir con ustedes esta hermosa tarde, un saludo para quienes tienen a bien escucharnos, y los que tampoco nos escuchen, no importa, que estén bien, que tengan una buena semana, y queremos compartir con ustedes estas reflexiones en torno a los hechos fidedignos, después de mucha investigación de los testimonios que se dieron inmediatamente después, antes y después de la batalla, de la toma de Zacatecas. ¿Qué pasó hace 100 años exactamente? ¿Quién es este personaje que ahorita en este momento en la prensa, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, se está mencionando el hecho que va a trascender históricamente exactamente el 23 de este mes de junio? Francisco Villa, vamos a hacer un poquito de historia para llegar al hecho pues de este centenario. Francisco Villa se incorpora a la revolución, como todos sabemos, va a su encuentro, así lo digo yo, que va al encuentro de la revolución cuando don Abraham González prepara aquí el ambiente social y político de los ideales para combatir la tiranía de Porfirio Díaz. En relación con los clubes antirreeleccionistas, en apoyo pues a don Francisco I. Madero, a esa lucha que emprende el que ya conocemos como el apóstol de la democracia, para decirle basta a una dictadura de más de 30 años, de un solo régimen, de un solo gobernante, que desgraciadamente había olvidado a su pueblo. Venía de abajo, pero ya había olvidado a su pueblo y se había entregado a los capitales extranjeros, principalmente ingleses, norteamericanos, españoles, que te manejaban las minas, el comercio, algunos cultivos, y también manejaban las concesiones ferroviarias, las concesiones mineras, las fábricas de textiles, hace 100 años que eran la producción que había de alguna manera. Francisco Villa se incorpora pues a la revolución a petición de don Abraham González y llega a Ciudad Juárez cuando se firman los tratados de Ciudad Juárez y cae el régimen de Porfirio Díaz, y Francisco Villa llega con el grado de coronel, que se lo ganó en batallas, en combates. Rápidamente, en el transcurso pues de 1910, que se hace el llamamiento a la revolución el 20 de noviembre, para mayo, habían pasado unos cuantos meses, para mayo el régimen de Porfirio Díaz dice: hasta aquí llegué, porque de alguna manera él reconocía, después de tanto tiempo sabía, o así lo intuyó, que el poder de las masas es superior al poder militar, al poder del dinero, al poder del capital, al poder político. El poder de las masas es superior a todos esos poderes. Y cuando él vio que las masas se estaban rebelando en distintos lugares del país, principalmente en Chihuahua, él dijo: hasta aquí llegué, y se retira y se va a Francia. Y Madero asciende vertiginosamente como el líder, como el personaje que hizo posible que una larga y férrea y autoritaria dictadura
llegar a su fin. Fue una etapa muy rápida, con muy poca sangre, pues, para que se acabara el régimen porfirista. Resulta que el señor Madero, a los tratados de Ciudad Juárez, mismo Francisco Villa, ahí demuestra su capacidad y su genio y su poderosa inteligencia emocional. Siempre he afirmado que Francisco Villa tenía una poderosa inteligencia emocional, que sabía conocer a los hombres, y por eso él llegó hasta donde llegó, y por eso trasciende todavía su fama a nivel mundial, como el guerrero genial, como el hombre que venía de abajo con ideales y que siempre estuvo cercano a su pueblo y se murió en una tierra que le gustó hasta para morirse, como fue Parral. Francisco Villa le dice a don Francisco y Madero, cuando le hace una pregunta a Madero, le oiga, ¿qué opina usted pues de ya que se firman los tratados de Ciudad Juárez, ya se va el señor Porfirio Díaz? Dice, no, estos perfumados no me gustan para nada, dice, ellos van a terminar por colgarnos a usted, señor Madero, y a mí también, y a nosotros. Y él se retira a la vida privada, valga la expresión, él se retira a la vida privada, y Madero tiene una atención con él y le da unos miles de pesos para que él inicie pues una vida privada, como un hombre que llegó pues al triunfo de la revolución con la toma de Ciudad Juárez, encabezada principalmente por él y por el general Pascual Orozco. Ya estando ahí, se retira pues, y Madero se va, y pasa un tiempo y es el electo presidente de la República por una impresionante voluntad popular en votos. Como candidato, él se lleva las mayorías, el 90 y tantos % vota por Madero. Todo un pueblo pues que se levanta cívicamente, emocionalmente, reflexivamente, buscando y hambrientos de sed y de justicia, y de que se acabaran los latifundios y se repartieran la tierra, y que hubiera pan, y que hubiera escuela, que hubiera justicia para el hombre, la inmensa mayoría del pueblo que estaba demandando eso. Y más adelante, él, de alguna manera, Madero se queda pues con el régimen porfirista, desarma de alguna forma a los revolucionarios, dice ya terminó la revolución, y se queda el andamiaje, la estructura del porfiriato, cosa que le cuesta la vida a Madero, a Pino Suárez y a muchos revolucionarios que son sacrificados. La escena trágica viene a continuación, a Madero no lo dejan gobernar, y luego los militares, empezando por la cabeza que mismo Madero le había otorgado la confianza como jefe militar a Victoriano Huerta, que yo lo he dicho otras veces, pues para mí no es general, porque fue un traidor, y también se le conoce como un chacal, porque el hombre que le dio todo, al final de ser un general del porfiriato, Madero le da toda la confianza, lo respeta y le da la confianza, le respeta el grado, y termina Victoriano Huerta por aprenderlo y asesinarlo, mandarlo a asesinar por la espalda a él y a Pino Suárez. La llamada pues de escena trágica que todavía es una nota de infamia de la historia de México. En ese inter Villa estaba preso en Tlatelolco, preso precisamente por Victoriano Huerta, porque lo iba a fusilar Victoriano Huerta por quítame estas pajas, como se dice. Victoriano Huerta era jefe inmediato de Francisco Villa, y por una desaveniencia lo manda a prender y lo manda a fusilar. Lo salvan los colaboradores, la gente que conocía a Villa, lo salvan, hablan con Madero, y Madero le evita que lo fusilen y lo mandan a Tlatelolco. Villa se escapa de Tlatelolco unas semanas antes de que sea asesinado Madero. No recuerdo la fecha, pero es por decir unas semanas antes, y se traslada para su protección hacia Estados Unidos, cruza la frontera. Cuando se da pues la infamia de la escena trágica, Villa, leal siempre a Madero, siempre leal al maderismo, reconocía en Madero un hombre noble, generoso, limpio, bondadoso, lo mismo que a don Abraham González, que fue el que lo incorporó a la revolución. Es don Abraham González el que incorpora a Francisco Villa a la revolución, es el que le permite pues ir al encuentro de la revolución y dejar atrás ese caminar en el porfiriato de Francisco Villa, pues en el avigiato,
luchando pues contra los rurales, etcétera, etcétera. Era un rebelde en un régimen que no le daba para más a los que por sí son rebeldes, que están en contra pues de la injusticia y en contra de que unos pocos tengan todo y las mayorías pasen hambre, frío e injusticias. Madero cruza con 8 compañeros, son 9 los que cruzan en marzo, después de que a fines de febrero matan a Madero y a Pino Suárez. A principios de marzo vienen y asesinan a don Abraham González, y entonces Villa se levanta en armas una vez más con 8 compañeros, mismos que en el caminar de unos cuantos meses se convierten en generales, y se convierten en generales en los combates, en los distintos combates y en las distintas penalidades y sufrimientos de la revolución. De marzo de 1913 que cruza la frontera a marzo de 1914, hace 100 años, Villa está tomando la ciudad de Torreón, fines de marzo y 2 de abril, en 12 meses, de tal manera que de marzo a junio de este mes toma Zacatecas. En 15 meses Villa forja la División del Norte, integra un ejército fundamentalmente de los que eran los antiguos maderistas, aquellos hombres que se habían levantado en armas de Chihuahua principalmente, de la región norte de Durango y de la región lagunera, y luego también por el lado del noroeste con las fuerzas de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, por el lado de Zacatecas el general Pánfilo Natera, que fue el contexto, el entorno donde este general afamado para los zacatecanos y revolucionario zacatecano también afamado, tomó Zacatecas en algún momento, en el 13 también tomó Zacatecas, derrotando a los huertistas por un tiempo, y ahí era su entorno de combates, como la parte norte, la parte de Chihuahua, la parte de la laguna era el entorno de Villa. Los hermanos Arrieta por el lado de Calixto Contreras por el lado del norte de Durango. Estos generales pues van de alguna manera a coincidir, a juntarse para tomar Zacatecas. Entonces en 15 meses, y partimos de marzo del 13 a junio, 23 de junio del 14, estamos hablando de 15 meses, y Villa con esos 8 hombres como un pie de semilla integra la afamada División del Norte, que llega a sumar 20,000 hombres, más o menos 20,000 hombres de las distintas ramas de las armas: caballería, infantería, artillería. Es notable pues destacar, y la prensa extranjera lo reconoce también, principalmente del lado norteamericano o corresponsales algunos de Europa, o a través de sus cónsules, de los informes que mandaban sus cónsules, ya había adquirido una fama como un guerrero que se iniciaba de la nada y que ya estaba él combatiendo y derrotando y echando fuera a los huertistas. En Chihuahua, rápidamente, de marzo del 13 que cruza la frontera, asedia la ciudad de Chihuahua, que está controlada por el general Salvador Mercado, y no puede tomar la ciudad de Chihuahua, y se va, y en un golpe genial Villa toma Ciudad Juárez sin derramar sangre. Entra con un tren, sus tropas las mete en un tren, las mete hasta la estación, las mete hasta el centro de la ciudad, y cuando quieren los huertistas ya están ahí copados, ya están desarmados por los villistas. Andaban ellos ahí en la juerga, en descanso, qué sé yo, pensando que Villa estaba en los alrededores de Chihuahua. Y luego se mandan los huertistas de Chihuahua a enfrentar y derrotar a Villa a Tierra Blanca, muy cercano pues a lo que son los médanos de Malayuca, muy cercano a Chihuahua. Y Villa sale a enfrentarlos y los derrota también. Ahí el papel fundamental lo juega Roberto Fierro, cuando a caballo aborda una máquina del tren y detiene la marcha, y los revolucionarios derrotan en toda la línea a los generales huertistas. Avanza Francisco Villa a fines del 13, y Salvador Mercado lo señaló en la nota que tenemos a bien publicar en el periódico Letras de Oro, vocero del Frente Nacional Villista, periódico coleccionable que tenemos a bien que se publique en los
efemérides, en los hechos trascendentales de los revolucionarios de Chihuahua, principalmente de la División del Norte. Y Letras de Oro publicó en enero la toma de Ojinaga, cuando Villa toma Ojinaga. Luego en marzo, a fines de este marzo, principio de abril, se publica la toma de Torreón, que es Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Y acabamos de entregar, se acaba de publicar, se está entregando en estos días, la toma de Zacatecas, en el periódico coleccionable de Letras de Oro, vocero pues del Frente Nacional Villista y de la gran cabalgata villista, que son las dos cosas en una sola. El Frente Nacional Villista lo encabeza el señor, como todo el mundo sabe, José Socorro Salcido Gómez, y la cabalgata villista la preside con mano firme, la rienda bien firme, el señor Manuel Escobedo Hernández y su compañero Alfonso Villalobos. Villa, cuando se viene a Chihuahua, no encuentra enemigo enfrente, porque Salvador Mercado sale huyendo, con cerca de 6,000 soldados sale huyendo, y de hecho se convierte en el protector de la oligarquía chihuahuense. Salen ellos y la oligarquía chihuahuense, los hombres de capital de Chihuahua, encabezados por el general Luis Terrazas y familiares y amigos, los capitales pues de Chihuahua, que habían gobernado durante muchas décadas y se habían enriquecido con la ganadería, con la minería y también con los primeros sistemas bancarios, como era el Banco Minero de Chihuahua, de la familia de Enrique Krill. Y claro que se llevan rumbo a Ojinaga una protección de miles de soldados de ese tamaño. Por ahí tuvieron que salir y salieron huyendo. Y Villa llega a Chihuahua y asume la gubernatura el 8 de diciembre y deja la gubernatura, y se queda el prestigiado y limpio revolucionario, el escritor y periodista fundamentalmente Silvestre Terrazas, a cargo de la gubernatura como secretario general de gobierno. Y Villa asume una vez más su papel de guerrero, un hombre que nadie le podía disputar esa preeminencia como guerrero, como estratega. Y Villa va y toma Ojinaga, como lo acabo de mencionar, que ya se publicó el 8 de enero de 1914, hace 100 años. Este es el centenario de la toma de Ojinaga. Y luego se recupera sus fuerzas, porque después de la toma de Ojinaga reagrupa su gente, aumenta su gente, porque tiene que enfrentarse a todo el ejército de los huertistas, y toma Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, fines de marzo y principios de abril. El día 2 de abril termina el combate de la toma de Torreón. Es una decena, son 10 días, 12 días de combates. 10 días, una decena, porque el poeta José Santos Peruano así lo señala, y así lo señalamos nosotros en el periódico Letras de Oro, la decena épica en contraposición a la decena trágica. Esto es pues el combate épico que viene a cobrar los agravios de la infamia cuando matan a Madero en la decena trágica. Y este combate fueron 10 días terribles, y Villa, en su estrategia y en su capacidad, apoyado por los afamados generales de los Dorados, José Trinidad Rodríguez, Maclovio Herrera, Orestes Pereira, Roberto Fierro, Toribio Ortega, el general Fernández, Martín Fernández, y otros muchos generales que de momento se me van de la mente. Cuando ellos toman Torreón, se van a preparar, porque la última plaza, ya se les abren las puertas, es tomar Zacatecas. Esa va a ser la batalla definitiva. Pero le ponen obstáculos, no solo tiene que enfrentar los obstáculos de los mismos enemigos del régimen, pues, de la revolución, son los huertistas, sino que Carranza no le permite que siga creciendo como un afamado general revolucionario. Carranza le pone muchos obstáculos y le da de alguna manera preferencia a la división del noroeste de Álvaro Obregón, y a la división del noreste de Pablo González, y a la división del norte le pone obstáculos. Y Villa tiene que tomar después de Torreón, a principios de abril, con esa genialidad que tenía hasta en los combates, realizaba los combates de noche para poder avanzar, porque de día era golpeado desde la ciudad fortificada, desde los
los fortines, la artillería golpeaba a los villistas de día y de noche Villa avanzaba. Y entonces en esa genialidad de alguna manera, porque era de noche, le permitía a él avanzar y tomar nidos de ametralladoras y fortines y cañones, y al día siguiente, a la luz del día, recibía las andanadas del enemigo, de los huertistas, que tenían pues muchos recursos, porque tenía todo el apoyo del gobierno federal de Victoriano Huerta y armas que ellos compraban desde Alemania. Después tiene que ir a combatir a los huertistas en San Pedro de las Colonias, en Paredón, y también derrota a Villa con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, en un largo horizonte de combates y de fatigas. También derrota a los huertistas ahí, y él le pide a Pablo González que él corte las vías del ferrocarril para que no lleguen apoyos del sur para los huertistas. Y Pablo González no lo hace, no corta las vías de ferrocarril, porque así se lo ordena Carranza, de tal manera que siempre le estaban poniendo obstáculos para que no fuera Villa el que llegara primero a la Ciudad de México, o que fuera el general pues vencedor de la revolución. Carranza le ordena que tome Saltillo, y va a Villa y toma Saltillo y se le entrega al general Pablo González la plaza, y eso lo consigna la historia. Es cuestión nada más de meterse, y los distintos historiadores, afamados historiadores, así lo consignan por distintos documentos, testimonios, etcétera, etcétera, de todo tipo, estamos hablando de 100 años, de muchas décadas de investigación. Toma la plaza de Saltillo y se le entrega al general Pablo González de la división del noreste, que estamos hablando pues de la región de Coahuila, de la región de Tamaulipas, de Nuevo León. Y no le permite, Carranza no le autoriza, porque él es el jefe, el primer jefe constitucionalista, don Venustiano Carranza, no le permite avanzar a tomar, no le dice avanza y toma Zacatecas. Él quiere que Zacatecas la tome el general Pánfilo Natera, apoyado por los hermanos Arrieta y apoyado por otros generales. Y la prueba de ello, que él manda el primer jefe del ejército constitucionalista, donde giraban todos los demás revolucionarios, las distintas divisiones, tanto la de Obregón como la de Villa, como la de Pablo González. Surgió a partir del plan de Guadalupe para desconocer pues a Huerta después de que matan a Madero. El que la encabeza es don Venustiano Carranza, pero don Venustiano Carranza siempre le puso obstáculos pues a la división del norte, a Francisco Villa. Sabía que era un personaje que no lo iba a dominar, que no lo iba a controlar, y eso no lo perdonaba Carranza. Comunicados van y comunicados vienen, y Villa no se moviliza porque no le autorizan. Le dicen, Villa manda 2,000 hombres o 3,000 hombres a Zacatecas a apoyar a Pánfilo Natera, zacatecano, que ya había asediado y que en el 13 había tomado Zacatecas por unas semanas, por unos días, en distintas ocasiones. Le pide que mande soldados, y Villa pues no acepta, porque es como desmembrar la división, es como ir menguando la división del norte, es como que vaya desapareciendo paulatinamente la división del norte. Villa, si algo tenía, es que no tenía, como se dice coloquialmente, un pelo de tonto. Y luego le manda a pedir 5,000 hombres para apoyar a los ejércitos de Arrieta, de Natera y de otros generales, y tomar Zacatecas. Ellos sabían que no era posible, que eso no era lo correcto. Y uno de los estrategas y fundamental en la toma de Zacatecas es Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles sabía pues que por ahí no era lo correcto, porque la toma de Zacatecas era es una ciudad que topográficamente estaba muy bien atrincherada. Los fortines estaban muy bien atrincherados, municionados, tenían puesto el control para que difícilmente los derrotaran. Y solamente una poderosa división y un empuje tan impresionante como lo que es el villismo, además con un número numérico mayor, la división del norte llevó más hombres a la toma de Zacatecas, podían tomar esa fortaleza. Era una fortaleza, de tal manera que había que entrar de fuera hacia adentro y romper esa fortaleza, que no era tan fácil, precisamente porque en los cerros, en las cordilleras y en los fortines de la Bufa, del Grillo, de la Sierpe, de Loreto, ahí estaba la artillería, las piezas de artillería estratégicamente bien atrincheradas, bien afincadas del huertismo, para dar la última batalla y frenar a Francisco Villa y a su afamada división del norte, que ya la gente y la prensa, desde las batallas de Ojinaga, como
¿Cómo fue en Ojinaga? Pues que expulsó a Salvador Mercado, y Salvador Mercado se brincó a Estados Unidos, y los soldados se brincaron a Estados Unidos, y ahí los metieron a reservaciones. Esa es la historia de la toma de Ojinaga. No enfrentaron a Francisco Villa más que un rato, porque Francisco Villa en una noche los expulsa del territorio de Chihuahua a los huertistas. Esa es la toma de Ojinaga el 8 de enero. Perdonen al retroceder, pero Villa tenía un rasgo de genialidad bélica, militar, estratega, que movía la reflexión, y la prensa estaba ahí, al otro lado de la línea. Ahí estaba la prensa, ahí estaban los norteamericanos, y ellos hicieron cargo de todos los prisioneros, y los tuvieron en reservaciones por muchos meses, en Fort Bliss, al norte acá de Nuevo México, y luego después acá al centro de Texas, pero muchos meses estuvieron mexicanos presos, los que se brincaron del ejército de Salvador Mercado, y Salvador Mercado se quedó en Estados Unidos. O sea, francamente huyeron. Y luego Villa, bueno, toma, como ya señalaba, Torreón y Gómez Palacio, y luego toma San Pedro de las Colonias, y luego toma Saltillo, y está en espera, y todo el mundo dice cómo se moverán las piezas para tomar Zacatecas, qué pasará, quién va a detener esta figura arrolladora que va al encuentro del triunfo, y que se levanta en ocasiones de la nada como el ave fénix, y siempre sale victorioso. Y muchas veces los soldados, al grito de ¡Viva Villa! Y ¡Viva Villa!, llega un momento en que ese grito los mueve a la huida, y se dan por derrotados a veces anticipadamente. Pero en Zacatecas, como en Torreón, ofrecieron una tenaz resistencia. Ya lo señalaba, la decena, 10 días de combates día y noche, Lerdo, Torreón, Gómez Palacio, hasta que fue derrotado. Y un rasgo de genialidad también ahí de los combatientes, y que se ponían de acuerdo. Villa, consultando con sus generales, con sus oficiales, su estado mayor, dejan una vía de escape en Torreón, y esa vía de escape, como si fuera una coincidencia divina, qué sé yo, se da una tolvanera todo un día y toda una noche. Tolvanera de esas que de cuando en cuando se dan, que no se ve nada. Y en esa tolvanera, en ese día 2 de abril, por ahí se fugan las fuerzas ya casi derrotadas de los huertistas, muy diezmados después de 10 días de combates, de fieros combates, que rescata en un escrito José Santos Chocano. Bien, cuando le piden soldados a Villa para que tomen Zacatecas, Pánfilo Natera y sus compañeros y los hermanos Arrieta de Durango, ellos eran de las gentes de Carranza, principalmente los Arrieta, era gente carrancista. Entonces ellos le dicen que no, y entre los comunicados que van y vienen, dice Villa: yo, señor primer jefe constitucionalista Venustiano Carranza. Eso lo registra la historia por todos lados, en todos los historiadores, en cualquier libro de historia viene muchas veces esos detalles. Yo renuncio a la jefatura de la División del Norte, siempre y cuando permita que la División del Norte avance para que se pueda tomar Zacatecas. De otra manera va a ser un sacrificio inútil, y no van a poder tomar Zacatecas los 5, 8, 10 mil hombres que están ahí, o 12 mil hombres, no la van a poder tomar, porque estaban bien atrincherados los 12 o 14 mil hombres, pero que estaban bien fortificados en los cerros y en los fortines en Zacatecas. Yo renuncio a la jefatura, dice Francisco Villa, manda un comunicado a Venustiano Carranza: nomás permita el avance de la División del Norte para tomar Zacatecas, para la revolución, para el triunfo definitivo de la revolución. Y entonces Carranza acepta gustoso la dimisión, la renuncia, dice: acepto la renuncia, y le dice a los generales villistas: señores generales, reúnanse y nombren un nuevo jefe de la División del Norte para que tomen Zacatecas. Ahí se veía claramente que lo que no quería que Villa fuera el general triunfador, el general que ganara la batalla. Entonces los generales se unifican alrededor de Villa y le contestan a Carranza: señor Carranza, por primera vez no vamos a obedecer. Señor Carranza, la división del Norte se pone en marcha para tomar Zacatecas en este mes de junio. Y quien va a encabezar la batalla es el general en jefe Francisco Villa. Y se ponen en marcha. Y ya unos días antes, al ponerse en marcha, a mediados de junio, ya se adelanta Toribio Ortega, Felipe Ángeles, Maclovio Herrera. Quien establece el plan de batalla es el general Felipe Ángeles, afamado artillero, destacado hombre de ciencia, podríamos decir, un artillero, un hombre de matemáticas y de física muy preciso, y como artillero era infalible. Yo decía, y lo digo, que donde ponía el ojo ponía la bala de cañón, así.
donde ponía el ojo, ponía la bala y cañón, de tal manera que eso hizo la diferencia en esta épica batalla de Zacatecas. Bien, Felipe Ángeles, tras el plan de batalla, llega a Villa un día antes del combate, el 22, y aprueba el plan de combate. Y aquí, de hecho, las legendarias cargas de caballería poco hicieron en esa intrincada topografía de Zacatecas. Fueron la artillería la que hizo la diferencia, no la caballería. La artillería al mando de Felipe Ángeles y sus artilleros, y la infantería villista. ¿Cuál era la clave? Golpeaban los cañones, se escondían los soldados huertistas porque eran muy precisos los disparos, y avanzaban los villistas. Y golpeaban los cañones, se escondían los soldados huertistas y avanzaban los villistas de infantería, y era un mayor número. El ejército revolucionario lo formaban alrededor de cerca de 20,000 hombres, contra aproximadamente 14-15,000 hombres de los huertistas, de tal manera que la artillería fue golpeando y la infantería fue avanzando. La artillería golpeaba y la infantería avanzaba. A la media hora de iniciar el combate, a las 10 de la mañana del 23 de junio, ya se había tomado la primera posición, que fue Loreto. La división del centro, que era la que estaba en los contornos de Zacatecas, al mando del afamado general zacatecano Pánfilo Natera, estaban por el lado de Guadalupe. Ahí ellos tomaron la posición de cerrar el paso a los huertistas ya derrotados, y se dieron los combates, y todos sabemos ya la historia. Cayó Zacatecas en el transcurso del día. Ya para las 7, 8 de la noche, cuando ya estaba el sol ocultándose, Zacatecas ya estaba en poder del ejército de la División del Norte. Y una de las primeras fotos muy famosas es donde está precisamente Felipe Ángeles en el Cerro de la Bufa con su Estado Mayor, de esa épica batalla que hoy festejamos con mucho orgullo, centenario de la Revolución. Y continúan los festejos, y volveremos a mencionar esta batalla donde el zacatecano Pánfilo Natera, los hermanos Arrieta por Durango, en torno a la División del Norte, que fue la que llevó el mayor peso del golpe, según los planes de combate, las mismas informaciones que dan los libros de Zacatecas, que relatan con mucha precisión en esta fecha cómo estuvo lo que pasó en Zacatecas, y que hoy se engalanan. Y un saludo para los zacatecanos y para el gobernador Miguel Reyes, que está preparando los festejos en grande. Ya los inició, ya estuvimos allá viernes, sábado, domingo, y van a continuar toda esta fecha, y el 22 hay una nueva cabalgata, y el 23 es la gran conmemoración, 23 de junio, centenario de esta batalla, la más importante de la Revolución. Buenas tardes y buen día para todos ustedes, amable público de este programa Desde la Sociedad. Desde la Queridos amigos, bienvenidos a Noticias.